Hoy vamos a preparar algo espectacular. Un sándwich de langostinos al ajillo increíblemente cremoso, con langostinos frescos, ajos tiernos y un fondo hecho con sus propias cabezas que le aporta un sabor impresionante. Vamos a hacerlo. Hoy en el mercado he encontrado unos langostinos de San Carlos preciosos. Son un poco pequeños para hacerlos simplemente a la plancha, pero tienen muchísimo sabor, así que son perfectos para la receta de hoy. Lo primero que vamos a hacer es separar las cabezas de las colas, como siempre. Después, una vez separada la cabeza, pelamos las colas y lo vamos reservando todo por separado. Por un lado las cabezas y las cáscaras que utilizaremos para el fondo y por otro las colas que las utilizaremos serán para el relleno. Ahora toca retirar el intestino de las colas. Es probablemente la parte más tediosa del proceso, pero es absolutamente necesario para evitar encontrarnos luego esa especie de arenilla al comer. Y aquí ya podéis ver el resultado. Por un lado tenemos las colas limpias y por otro las cabezas y las cáscaras listas para aprovecharlas. Para la receta vamos a empezar preparando el bisque, es decir, el fondo. Machacamos un diente de ajo. Picamos fino la parte blanca de medio puerro, finamente, como veis en pantalla. Una vez picado el puerro, troceamos en pedazos grandes un pimiento choricero o una ñora. En un cazo vertemos un buen chorro de aceite de oliva junto con un poco de mantequilla. Encendemos el fuego y cuando la mantequilla se haya fundido, añadimos las cabezas y las cáscaras de los langostinos. Removemos y las vamos cocinando, tostándolas ligeramente hasta que empiecen a coger algo de color. Cuando ya han tomado ese tono, añadimos primero el diente de ajo, después los trozos de pimiento choricero o ñora y por último el puerro picado. Sofreímos todo durante un par de minutos. Una vez la verdura está pochada y sin apagar el fuego, machacamos bien las cabezas con la mano de mortero. Añadimos una cucharada de concentrado de tomate. Removemos bien, lo integramos todo. Y ahora es el momento de añadir el agua, en este caso agua mineral. Tapamos el recipiente, lo llevamos a ebullición y dejamos reducir hasta que el volumen se reduzca aproximadamente a la mitad. Si te está gustando el vídeo, danos un like, danos un hype, suscríbete, ya sabes, agradecidos eternamente. Pasamos el fondo, la bisque, por un colador chino. Y con la ayuda de una mano de mortero, presionamos bien para extraer todo el jugo posible. No le he añadido sal, con la propia reducción el fondo ya alcanza su punto de salazón. Una vez hecha la bisque, seguimos con el relleno. Cortamos en láminas un par de dientes de ajo. Salamos las colas del langostino y removemos bien para que la sal se reparta de forma uniforme. A continuación añadimos un poco de pimienta, 5 pimientas en mi caso, y volvemos a mezclar para que se distribuya bien. Echamos un buen chorro de aceite de oliva en una sartén. Encendemos el fuego y añadimos los ajos laminados. Cuando empiecen a bailar en el aceite, vamos colocando los langostinos uno a uno con rapidez. Solo los marcamos ligeramente, vuelta y vuelta, lo justo para sellarlos. Una vez marcados, apagamos el fuego y los retiramos de inmediato. Reservamos el aceite de cocción, pero no las láminas de ajo. El aceite de cocción lo podemos dejar en la misma sartén. Mientras se enfrían las colas de langostinos, vamos preparando los ajos tiernos. Retiramos las raíces, quitamos la primera capa y los recortamos ligeramente, igual que haríamos con un puerro. Una vez listos, los partimos por la mitad a lo largo y cortamos en rodajas finas.
A continuación, picamos las colas de langostinos en aros finos, de un par de milímetros aproximadamente. Tiene que estar cortado, no hecho puré. Lo tapamos todo para que no se seque mientras terminamos de preparar el resto de ingredientes del relleno. En la misma sartén y con el mismo aceite en el que hemos marcado los langostinos, añadimos los ajos tiernos picados. Los rehogamos a fuego muy suave durante unos 5 minutos. Apenas deben coger color. Una vez rehogados, incorporamos las colas de langostino picadas y mezclamos bien. Cuando todo esté integrado, vertemos la crema de leche y dejamos reducir aproximadamente hasta la mitad. Buscamos una textura cremosa, pero con cierta consistencia. En ese momento, añadimos un poco del fondo de langostinos que nos ayudará a realzar aún más el sabor y la intensidad del relleno. Cuando llegamos a este punto, lo ligamos ligeramente con un poco de chantana o, si preferís, maicena disuelta en agua fría para mantener esa textura cremosa. Una vez listo, lo pasamos, lo volcamos en un bol y lo dejamos enfriar para poder trabajar el sándwich con más comodidad. Vamos a empezar a montar el sándwich. Primero, la versión grande pensada para cortar y compartir. Colocamos sobre un plato o directamente en la mesa de trabajo una rebanada de pan de molde y con la ayuda de una paletina vamos repartiendo el relleno sobre el pan y lo alisamos hasta formar una capa uniforme. Dependiendo de la cantidad de relleno, obtendréis una capa de aproximadamente 1-2 centímetros de grosor. Colocamos la otra rebanada de pan por encima y presionamos ligeramente para que el relleno quede bien adherido a ambos lados, uno y otro. Después, alisamos los laterales para que no sobresalga el relleno. Para la versión snack, forramos el molde que vayamos a utilizar con una tira de acetato. En el fondo colocamos el trozo de pan cortado del mismo tamaño que el molde. Encima añadimos el relleno con la ayuda de una cuchara, presionando bien. Por último, colocamos otra pieza de pan encima y presionamos ligeramente para que quede bien adherida al relleno. Vamos a cocer el sándwich. En una sartén antiadherente, a fuego muy suave, añadimos una gota de aceite y la extendemos con la ayuda de un pincel. Colocamos el sándwich encima y pintamos la cara superior con el aceite que ha quedado en el pincel. Pasados unos minutos, le damos la vuelta. Conviene controlar bien la cocción porque cada fuego es distinto. Cuando esté dorado por ambas caras, lo retiramos y lo dejamos templar. Para la versión de aperitivo, retiramos el aro y el acetato. Y seguimos exactamente el mismo proceso que acabamos de hacer con el anterior. Hay dos maneras de preparar este sándwich. Si os gusta más crujiente, podéis terminarlo en el gratinador. Si lo preferís más suave, basta con hacerlo en la sartén, como hemos visto. Para acompañarlo, vamos a preparar una salsa especial. Mezclamos 30 gramos de mayonesa clásica con 15 gramos de fondo de langostinos, lo integramos bien y lo pasamos a un biberón. Emplatamos. Yo lo voy a hacer en plan restaurante, recortando los bordes. En casa, os lo dejo a vuestra elección. Eso sí, si queréis que os quede bonito, entre comillas, os recomiendo que no esté demasiado caliente en el momento de cortar. A la hora del pase, colocamos el lingote del sándwich en el plato. Alrededor ponemos un poco de esa mayonesa especial que hemos preparado y sobre la mayonesa unas chips de ajo que aportarán el toque crujiente. Terminamos colocando encima del sándwich unas pocas chips más y una rama de perejil que le dará un punto de frescor. Para la versión single no hace falta explicar mucho más. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esta versión snack la tuve en una carta en un gastrobar que llevaba por la Costa del Sol allá por el 2012. Fue un éxito total de ventas, tanto en esta versión como el de gama blanca. Espero que os haya gustado, saludos y gracias como siempre por vuestro apoyo.